Luego de su triunfo en 2023, Milei fue llevado al Hotel Libertador, y remarco llevado, por empresarios. Y ahí se alojó entre el 22 de octubre y el 8 de enero, es decir, un mes de presidente, seguía en el hotel de Elstein, de un empresario, Eduardo Elstein. En ese periodo se armaron las principales leyes, la Ley Bases y el Decreto 7030. Pasaron por el hotel en más de una oportunidad, la mayoría, en ese lapso, Paulo Roca, Héctor Magneto, Sebastián Bagó, Alfredo Coto, Luis Pagani, Cristiano Rataseo y Marcos Galperín. Ahí se armaron la Ley Bases y el Decreto 7030. Tanto no disimulado que lo hicieron en las mismas computadoras de los estudios jurídicos que representan a esos empresarios. Lo descubrió Aril y Jalad, porque el Word te marca a quién pertenecen. Los grandes empresarios del país no necesitaron en esta instancia un golpe de Estado para tomar el poder. Pero durante mucho tiempo sí lo necesitaron. En 1930, el golpe a Irigoyen fue hecho por el sector ganadero y por el sector petrolero, que temía por el proyecto de nacionalización de hidrocarburos de Irigoyen y Mosconi. Eran apoyados en esa época por el diario Crítica de Natalio Botana. Es decir, la oligarquía nacional da ese golpe. Los empresarios, como los que lo llevaron a Milei al hotel. En 1955, la sociedad rural, que quería terminar con el IAPI, con la Administración Estatal del Comercio Exterior, y la Unión Industrial Argentina, que quería terminar con los derechos de los trabajadores, claramente voltean a Perón. Es importante recordar, a Perón lo voltean en septiembre, que en junio, 3 meses antes, estos tipos bombardearon a su propio pueblo. Para tener una idea de la calaña de quienes hablamos, que repito, son los mismos, bombardearon a su propio pueblo. Tenemos algunas imágenes del bombardeo a la plaza. Con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo, parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. A las 12:40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen sobre la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo a cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. En una segunda incursión, los aviones rebeldes lanzan sus bombas sobre la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Además del bombardeo desde el aire, la estrategia golpista para tomar la Casa de Gobierno se completa con un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina. El bombardeo a la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Bombardearon a su propio pueblo. Les voy a decir lo que a mí me parece que hay de relación entre los milicos y esa oligarquía, que siempre impuso los golpes. En parte, hasta esa época, muchos milicos eran de apellido, eran parte de esa oligarquía. Y otros no, y eran simplemente una herramienta de la oligarquía. Hoy quedan muy pocos en esa relación. Hoy son fundamentalmente, ya yendo al 76, más una herramienta. ¿Quién era más importante, Martínez de Oz o Videla? Martínez de Oz. Videla era la herramienta. Pero los golpes son económicos. Los golpes son económicos. Otra vez en 1976 uno se encuentra a la sociedad rural atrás del golpe, al sector financiero atrás del golpe y a algunas industrias muy importantes de las que vamos a hablar ahora. Esa vez
no se quedaron solo con el golpe. Esa vez secuestraron, esa vez torturaron, esa vez asesinaron, esa vez tiraron hasta 2.000 personas vivas de los aviones, esa vez violaron mujeres, esa vez robaron 500 bebés. El poder económico. Se llevaron a los trabajadores de las fábricas, se llevaban a los pibes de los colegios secundarios, se llevaban a los jóvenes de las universidades, se llevaban a los periodistas de las redacciones, a los artistas de los teatros, los iban a buscar y se los llevaban. Escuchemos un testimonio del juicio a las juntas. Mi hija fue secuestrada el 27 de enero de 1977. La noche del 9 al 10 de mayo de 1978. Preguntaron por mí y me llevaron, detenido. Horacio Ungaro, tenía 17 años. Me desaparecieron 3 sobrinos. Me quemaron con cigarrillos. 10 días encadenado a un palo de pies y manos. Toma la cadena y nos pega a todos los que estábamos ahí. Me tenían siempre metida dentro de un placar. Y me empiezan a dar electricidad. En los ojos, en los oídos. Me quemaron con cigarrillos, me prendieron fuego al vello del pubis. Me estiraron, me torturaron y además me colgaron. También hubo personas que estaban ahí y que tuvieron familia. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más. Y efectivamente, nació. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. No hemos sabido más nada de ninguno de ellos, que ya cumplieron hoy 9 años. Eso era un verdadero campo de concentración. Lo que buscaban era, lisa y llanamente, actividad opositora a la dictadura. Años de tortura. Ha sido horroroso, señor, lo que me han hecho. Mandados, asesinos. En estos días en que algunos te los quieren mostrar como que esto fue simplemente una guerra entre milicos y guerrilleros, yo quiero contarte algunas cosas. Recogí algunos testimonios de un informe de CELS sobre qué hacían los grandes empresarios. Hay que trazar una línea en toda la historia argentina entre la oligarquía y los bombardeos al pueblo. Los bombardeos como los de hoy, los bombardeos en los que te sacan los remedios, en los que te sacan la comida, en los que te sacan el tratamiento de cáncer de los pibes. Mirá, Asindar, hablemos de Asindar. ¿Qué cuenta el CELS? Dice, los trabajadores de Asindar no sospecharon nunca que las fotos tomadas en 1975 para renovar el carnet de la fábrica iban a ser usadas como fichas de identificación por los militares que secuestraron a muchos de sus compañeros durante la última dictadura. Les habían mandado a tomar los directivos de la empresa para actualizar las fotografías del personal. Uno de los operarios contó que en una oportunidad su jefe de sección lo llamó para que se tomara la foto de la nueva credencial, pero nunca recibió ese documento. A las 2 semanas, en cambio, la policía lo fue a buscar a su casa. Los agentes que lo secuestraron llevaban como lazarillo la foto que le habían tomado en la fábrica. Asindar, el presidente de Asindar era Martínez de Oz. Mercedes-Benz, rato, te llaman de tu casa. La mentira del hombre de vigilancia era improvisada porque la familia de Héctor Aníbal Rato no tenía el número de la fábrica Mercedes-Benz y jamás lo habían llamado. Rato se imaginó que lo estaban buscando para secuestrarlo y puso una excusa para no ir hasta el teléfono. Un momento después, el capataz intentó hacerlo salir del taller, otra vez sin suerte. Era el 13 de agosto de 1977. Rato dejó su lugar de trabajo solo cuando le dijeron que lo estaban esperando Ronaldo Tasselcook en su oficina. Era el gerente de producción. Allí lo detuvieron. Antes de que los trasladaran, escuchó a Tasselcook indicar a los agentes de la Fuerza de Seguridad la dirección de su compañero de trabajo, Diego Núñez. A las pocas horas, Núñez fue secuestrado de su casa. Días después, el 31 de agosto, los directivos dejaron asentado que la marcha de la producción en la fábrica se había normalizado y aprovecharon para incrementar el ritmo de trabajo y realizar nuevos despidos. La oligarquía atrás del golpe. Molinos Río de la Plata.
Los patrones de la empresa hicieron una advertencia que sonó amenaza. Era la última oportunidad que tenían los delegados para retirarse voluntariamente de la planta. Los delegados se quedaron. A las pocas horas, un grupo numerazo de militares ingresaron a las instalaciones y pasaron sección por sección, secuestrando a los trabajadores que tenían registrados en una lista con membrete de Molinos Río de la Plata. Ellos son el golpe. La oligarquía, los mismos que se lo llevaron a Milei al hotel, en esa época lo hacían de otra manera. No era una guerra. Estaban intentando disciplinar a una generación para que durara para siempre. Todo se hacía en nombre de la libertad, como ahora. Escuchalo a Martínez de Oz, porque es como escucharlo a Milei o a Caputo. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Es igual, ¿no? La libertad para ellos. Esto fue lo que pasó en 1976, hace 50 años. A la derecha le encanta decir que fue una guerra. Antes del golpe, grupos guerrilleros, como los había en varios países en ese momento, eran otras épocas, eran otras luchas, existían. En el momento del golpe no quedaban más de 300 o 400 vivos y operativos. Se llevaron a 30.000. 30.000. Entre 1976 y 1982, la participación de los trabajadores se redujo a la mitad en el PBI. A la mitad. A eso vinieron, muchachos. Mirá, te doy el detalle. En 1975, antes del golpe, la participación de los trabajadores en la riqueza nacional estaba entre el 45 y el 50%, según el año. Al año, en 1977, había bajado al 31%. Congelaron los salarios y liberaron todos los precios. En 1982, antes de irse, había bajado al 22%. Al 22%, los trabajadores que se quedaban con el 45% de la riqueza nacional bajaron al 22%. A eso vinieron, muchachos. A eso vinieron. Fue por guita. Fue por guita. Por guita secuestraron, por guita asesinaron, por guita violaron, por guita robaron bebés, por guita los tiraron de los aviones. Por guita. Por eso asesinaron a 30.000. Por guita. Estas empresas que te acabo de mencionar pedían plata prestada al exterior y luego Cavallo, desde la presidencia del Banco Central, estatizó la deuda. No solo se quedaban con la guita de los trabajadores, pidieron guita y la estatizaron. Sebel, de Macri, estatizó 124 millones de dólares. Asindar, de Martínez de Oz, 650 millones de dólares. La familia Pérez Compán, la que hoy es dueña de Molinos Río de la Plata, 211 millones de dólares. Loma Negra de Fortabat, 62 millones de dólares. Estatizaron, pidieron guita y estatizaron. Para eso asesinaron. Para eso torturaron. La idea no era solamente disciplinar a los jóvenes que vendrían para que no ingresaran a la lucha armada, no. La idea era disciplinar a los sindicalistas, a los trabajadores, a los estudiantes, a los artistas, a los periodistas. Disciplinar a un pueblo. Porque cuando a vos te torturan, te violan, te secuestran, te matan, claro, durante mucho tiempo, eso deja heridas, eso deja miedo.
Por eso cambiaron, por eso los golpes no fueron como los de antes. Hoy, esa élite se conforma con nuevos miembros y otros viejos, como te menciono, como Pérez Compán. Usan otros métodos para llegar al gobierno, pero las víctimas últimas son las mismas. Son los jubilados muertos de hambre, son los profesores muertos de hambre, son las faltas de libertad. Es el gobierno más represor de Latinoamérica. Las consecuencias son las mismas, los modelos son los mismos. Miren, hay una guerra en el mundo en este momento. En la época de Perón, con la guerra, Argentina se benefició y ese beneficio llegaba a los trabajadores. Ahora, con la guerra, lo único que nos pasa es que pagamos más cara la nafta y la comida. Eso es lo que pasó. Hay una línea que une todos los golpes y que une todos los procesos, porque hubo otro momento que no lo necesitaron. A Menem le colonizaron el gobierno. Bungeibor llega y le pone al presidente de Bungeibor como ministro de Economía. El tipo se muere a los 30 días y le pone el próximo presidente. Y después llega Cavallo de la Fundación Mediterránea. Cooptaron ese gobierno. De una manera o de otra, los tipos lo hacen. Pero hay además una parte represiva que obviamente llegó a su máxima expresión en ese momento. Ahora bien, uno no puede mentirse y decirle que nada pasó, que la sociedad es la misma, que la sociedad es la sociedad luchadora, que a pesar de que tenía casi el 50% del PBI, hacía huelgas y tomaba fábricas y tomábamos colegios y universidades. No, la sociedad no es la misma, pero tampoco es lo que ellos quisieron lograr. Porque no esperaban que estuvieran las madres y no esperaban que las madres parieran nuevas generaciones de luchadores. Y yo cuando veía ayer cómo se iban expresando, cuando veo a los nuevos músicos, a Woz, a Milo J, a Dillon, a Lali, defendiendo los derechos de los trabajadores, entonces pienso que no lo lograron. Cuando veo que las marchas más importantes que hubo desde que llegó Milei fueron las marchas universitarias, entonces pienso que no lo lograron. Cuando veo que hoy, tempranísimo, salieron los pibes de la secundaria, de la universidad, que forman parte de la Cámpora, de la ESMA, pienso que no lo lograron. Y me parece que si queremos hacerle honor a cada uno de los trabajadores desaparecidos, a cada uno de los estudiantes, de los periodistas, de los músicos, de los artistas que tanto han luchado y que han dedicado su vida a esa lucha, lo que tenemos que hacer es hoy utilizar este día conmemorativo como una bisagra para volver a luchar con las mismas ganas, con el mismo énfasis, con la misma potencia y con la misma lealtad que se lo hacía en ese momento. Quieren asustarnos, muchas veces dan a entender que lo volverían a hacer. Bueno, me parece que esa plaza que ayer se llenó, solamente organizada por la Garganta Poderosa, hoy tiene que explotar con la suficiente potencia para decirle a los que están ahí adentro, a esos ladronzuelos de cuarta, que no nos han vencido. Memoria, verdad y justicia. Buen día. Buen día, Roberto. Buen día, Roberto.